Buenos días. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios soberano, todopoderoso, Dios de amor, Padre de misericordias, y desde el templo de la primera iglesia bautista de Riohacha estamos aquí para llevar a ustedes este mensaje en el día de hoy, domingo 23 de agosto del año 2020. Les invito a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de vivir este nuevo día y por eso estamos aquí reunidos conforme a tu propósito. Aquí estamos en plan de obediencia y queremos que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos en esta mañana, que seas tú tomando el control de todo, Señor. Que seas tú manifestándote en cada familia, en cada hogar, y que seas tú impartiendo bendición. Gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias por tu fidelidad. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En este día, nuestro tema es la familia bajo la visión de Dios. La familia bajo la visión de Dios. Creadas con un propósito. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:26, dice la palabra de Dios así. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego leemos en Génesis 3, versículo 15, la palabra de Dios allí nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La versión Dios habla hoy dice, ese mismo versículo: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios con la familia Adán y Eva? Recordamos que hemos leído en Génesis 1:26, y allí la palabra nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar. Y señoré. Podemos decir que ante la pregunta, ¿cuál era el propósito de Dios con la familia conformada entre Adán y Eva? Dios había dado al hombre, a Adán, señorío, completo señorío. Y eso consiste en gobernar, tener dominio, metafóricamente, fuerza, poder. Dios empodera a Adán sobre todo lo que Dios había hecho y de lo cual él mismo había patentizado como con un principio de control de calidad, cuando su palabra dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1, 31. En relación con Eva, la mujer, dada al hombre como ayuda idónea, la ayuda idónea para Adán. En el versículo 18 de Génesis 2, dice la Biblia: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, nos damos cuenta ese propósito de Dios con la primera familia. Entonces, constituyendo a Adán en completo señorío, en Eva, la mujer, como ayuda idónea para aquel hombre, y se constituye así la primera familia, conformada por Adán y Eva. Se establecen unos lineamientos precisos de preservación, pero el enemigo se aprovecha de la mujer y la induce a desobedecer a Dios, produciéndose la muerte espiritual. Pero esto no fue el fin. Dios inmediatamente busca al hombre y, podría decirlo así, se realiza el primer juicio entre Dios y el hombre. Dios promete la salvación. Vio Dios desde el comienzo, Dios prometió restaurar su obra. Y es por eso que ahí en Génesis 3:15 seguimos leyendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esta manera se abre un rayo de esperanza dentro de la humanidad de que algún día llegaría un hombre descendiente de una mujer que vencería a la serpiente. Ese hombre anunciado era el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Por ende, se genera aquí el primer pecado en el ser humano. Y ese primer pecado consiste en no escuchar ni obedecer la voz de Dios. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente: que como el propósito de Dios es el de restauración plena para la familia, entonces, desde el principio,
de aquellos tiempos, la familia es una idea que Dios tenía y tiene en su corazón, de tal manera que Él es el diseñador del matrimonio y puso al hombre y a la mujer en la tierra para lograr este propósito. Es por eso que dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, queremos decir algo con relación al oír, con relación al escuchar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio 6, en los versículos 4 y 5, la palabra de Dios allí nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas las fuerzas. Deuteronomio 6, 4, 5. Podemos darnos cuenta aquí que lo primero que pide y manda Dios es: oye, escucha. Entonces, con este versículo comienza la confesión de fe tradicional de Israel llamada Shema. Oye. Y es por su palabra inicial, esa palabra oye. Los judíos piadosos la recitaban 2 veces al día. Pero ellos, Adán y Eva, no escucharon, no oyeron inteligentemente, no prestaron atención, desobedecieron aquello que Dios les había dicho, aquello que Dios les había mandado a no hacer. Entonces, la primera palabra del Shema es oye o escucha. Y en hebreo se pronuncia Shema. Recordemos algo. Cuando vamos allí en Génesis 1, versículo 29, Génesis 1, versículo 29, allí leemos que dice la Biblia así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Entonces, mis hermanos, Dios estaba al tanto de las necesidades de esta primera familia constituida por Adán y Eva. Y luego recordamos en el capítulo 2, en el versículo 16, cuando dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, mandó Jehová diciendo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí Dios habla. Y al hablar
alguien debió escuchar. Pero ¿qué sucedió? Miremos que allí en Génesis 3, versículo 1, en la parte B, voy a leer todo el versículo, 3:1 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, aquí aparece una voz extraña en el huerto, con una personalidad extraña, totalmente desconocida, podríamos decir, pero que por su astucia reconocida hizo eco en la mujer. Se aparece Satanás hablando y alguien oyó. Y esta vez el ser humano oyó más a la serpiente antes que a Dios su hacedor, y le desobedeció. Pregunta: ¿por qué no pareció raro a Adán y Eva que una serpiente le estaba hablando? Respuesta: podríamos decir para nosotros que esta pregunta tiene temporalidad, mas para ellos, Adán y Eva, no. Curiosamente, nosotros hoy podemos entender de la serpiente que le habla a Adán y Eva, y reconocemos que no es la única instancia en la Biblia donde habla un animal. El profeta Balaam fue reprendido por su asna. Lo podemos ver en el libro de Números. Por lo tanto, tenemos que recordar que mientras que los animales no son capaces de hablar, hay seres poderosos: Dios, los ángeles, Satanás y los demonios, que son capaces de realizar milagros, incluyendo el permitir que los animales hablen. La mayoría de los eruditos sostienen que era Satanás en el jardín del Edén que hablaba a través de la serpiente, no la serpiente hablando por sí sola. Por lo tanto, la narrativa de Génesis 3 no sugiere que las serpientes eran de un intelecto que les hubiera permitido hablar coherentemente. Fue en un momento determinado, con propósito incluido, para causar daño a la humanidad. En Génesis 1:27, una vez más, Génesis 1:27, dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Entonces nos damos cuenta que a esta primera pareja Dios le bendice, cuando ahí podemos leer en el versículo 28 de Génesis 1:28, cuando dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos podemos dar cuenta que les dio autoridad y la capacidad para tener hijos, para conformar así la familia. Pero Satanás ha querido desde muchas maneras, destruir este propósito santo de Dios. Hay razón en la palabra cuando dice: sed sobrios y velad. En Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Es una voz de alerta aquí que Dios nos está dando cada día. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, dice en otra versión. Ante todo esto, Dios promete la salvación. Dios, desde el comienzo, prometió restaurar su obra. Cuando sucedió la desobediencia allí en el jardín del Edén. Y ese versículo 15 de Génesis 3 es algo muy especial y de mucha esperanza para el mundo, para la humanidad, porque desde allí se vislumbra por primera vez el Evangelio para alcanzar a la humanidad ante el pecado que existe en el mundo. Y es allí cuando, como un rayo de esperanza dentro de la humanidad, de que algún día llegaría ese hombre conocido como el Mesías, el Cristo. Y luego podemos leer en Gálatas, capítulo 4 al 7. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Me voy a permitir leerlo en la versión de la Biblia Católica de Jerusalén. Y dice así, versículo 4, Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y en ese cumplimiento del tiempo es cuando llegamos allá al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, versículos 26 y 37. Y lo leo en la versión católica de la Biblia de Jerusalén. Dice el versículo 26 en esta versión, Lucas 1, 26 al 37. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David,
el nombre de la Virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Podemos decir, una mujer en compromiso de casarse, como estaba María con José, allí en completa santidad, una mujer conservándose virgen, o como dicen en otros lugares o regiones, señorita. Entonces, versículo 35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Y luego dice el versículo 38, dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Aquí encontramos esta palabra en esta frase, cuando dice que llegó a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La palabra virgen, según el griego, es partenia y significa soltería, virginidad. Y esa palabra partenia tiene también su afinidad con otra palabra, también griega, conocida como partenos. ¿Qué significa? Por implicación, hija no casada, virgen o doncella. Cuando leemos esto, aquí estamos de total acuerdo. Y mucho más cuando la misma María, Virgen María, le dice al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Leamos ahora en Mateo 1, 18 al 25, e igualmente voy a usar la Biblia Católica de Jerusalén. Mateo 1, 18, 25. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. Y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra
del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Repito ese versículo 21. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Es Jesús el Salvador. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y dice el versículo 25, y no la conocía. Interesante esta palabra. ¿Se acuerdan que María dijo: ¿cómo ha de ser esto si no conozco varón? Entonces aquí nos ratifica una vez más y dice: y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ojo, y no la conocía. En la versión Dios habla hoy, este versículo dice así: y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Y en la versión católica latinoamericana dice así: y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Hay muchas cosas para analizar en estos pasajes, pero el tiempo no lo permite. Así que veamos cómo reaccionó la Virgen María. Dice en el versículo 38 de ese texto de Mateo 1, dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. ¿Qué vemos en María? En María podemos ver una mujer oyente, creyente y asimismo obediente. Y por esa fe, hágase en mí según tu palabra, se hizo según la palabra dada. En cuanto a José, en esta etapa de ignorancia, no sabía qué había ocurrido con María. Y cuando toma la decisión de irse y dejar a María, oye, Shema, oye, obedece la voz. Y lo imposible para el hombre se hizo posible para Dios. En Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15.
Allí podemos leer en los versículos 45 al 49. Primera de Corintios 15, 45 al 49. La palabra de Dios dice, así también, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer, Adán, espíritu vivificante. Adán, alma viviente. Y el segundo, Adán, espíritu vivificante. Hey everyone, welcome back. Entonces, dice en el versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué manera es Jesús el segundo Adán? ¿De qué manera? Ya lo hemos leído aquí, en este capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces, el pasaje de Corintios 15 comparte las siguientes similitudes, a saber, primero, Adán era un
Dice el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y bienaventurada, dichosa, feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Madre de todos los vivientes. María. Lucas 1, 48. Ahí dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Entonces, ¿quién es la madre de todos los vivientes? Ahí la Biblia lo está diciendo. Conclusión, vamos ya a prepararnos para finalizar. Encontramos dos familias bendecidas por Dios. Dios, creador, hacedor, formador. Ojo con esto. No estoy inventando palabras raras. Dios, creador, hacedor y formador. ¿Por qué uso estas palabras? Porque en Génesis 1:1 dice, creó Dios los cielos y la tierra. Luego en Génesis 1:26 dice, hagamos, hacedor, hagamos al hombre. Y luego en Génesis 2:7 Jehová Dios dice, formó, formador. Dios es creador, asimismo hacedor, formador y muchas cosas más. Entonces, estamos ante dos familias de las cuales podemos aprender mucho. Primero, cuidarnos con quién hablamos. Segundo, sujetarnos a un señorío, sea divino o sea humano. Tercero, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Cuarto, ser humildes ante la presencia del Señor. Quinto, practicar la obediencia. Y sexto, ser instrumentos para restauración. Dios mismo nos da el ejemplo de restaurar a la familia en el momento difícil por el cual estaban atravesando. Y es que Dios había dicho, serán una sola carne, la pareja, hombre y mujer, es lo que dice la Biblia. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. En esa primera etapa de matrimonio, Cristo, el Señor, debe ser entrelazado por esa familia para poder resistir ante la presión del enemigo. Acuérdese de Eclesiastés 4:12. Dice la Biblia, en la versión Dios habla hoy, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ese tercer hilo en la pareja, varón y hembra, en ese matrimonio, es Cristo. Entendimos igualmente que la mujer fue dada para ser ayuda idónea del hombre. Entonces, ante ese propósito de ser la ayuda idónea, se necesita saber de quién o para quién. Y para que esto suceda entre la pareja, varón y hembra, según la Biblia,
La ayuda es bilateral o multilateral, nunca unilateral. Allí falló Eva y mucho más al desconocer el señorío de su esposo. Usurpó su rol, desconoció aquel sobre el cual debió sujetarse. Un punto 3 en esta conclusión es evaluar los pros y los contras ante cualquier oferta que se presente. Ceder a la tentación siempre conduce a una situación. Lo que hemos visto allí en el caso de Adán y Eva. Entonces la tentación te lleva a un lugar donde en lugar de sentirte bien o protegido, te sientes desnudo y avergonzado, como sucedió con ellos cuando Dios vino a buscarlo en el huerto. Asimismo, nunca olvidemos esto. Dios te consolará si no te sigues escondiendo. Dios te consolará si no te sigues escondiendo. Adán y Eva tuvieron que salir y dejar que Dios los viera. Una vez que se rebelaron, Dios los abrigó de piel o prendas de pieles, lo que significa que los vistió. Dios mismo los consoló. Padres, madres, hijos, todos enfrentamos tentaciones, las cosas que nos incitan a hacer lo incorrecto, pero con la ayuda de Dios todos podemos elegir ser autocontrolados. Y cuando nos equivocamos, cuando cedemos a la tentación, también podemos elegir dejar de escondernos, buscando la presencia de Dios. Hermano, si ocultas algo, si has hecho algo, has visto algo que sabes que no deberías, no te quedes en silencio por más tiempo. Sal, dile a Dios, díselo a tus padres. Tal vez podrían darte información, consejería que va a ser realmente para tu bien, pero también te darán consuelo a través de su amor, a través de su perdón. Dios nos creó con un santo propósito. Dios no quiere que estemos solos, porque en el libro de Efesios, capítulo 2, dice el versículo 12 y 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y recordemos que Dios nos dice también en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Entonces, ya no somos extranjeros. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra conciudadanos, sinónimo de compatriotas, de coterráneos, de compatricios, nos enseña que somos del mismo reino, de la misma ciudad celestial. Hermanos, el propósito de Dios es la restauración, conservación de la familia. Formarnos como familia, conformarnos como familia, mantenernos como, y ante cualquier circunstancia adversa vamos a ser consolados, restaurados, pero para ello
nunca debemos escondernos de la presencia de Dios. Que en este día la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial, sea con cada uno de ustedes, con cada familia que el Señor ha conformado para su honra y para su gloria. Así que al finalizar vamos a terminar orando. Bendito Dios, gracias, porque hoy nos hablas de la familia. Ese privilegio que nos has dado como esposos, esposas, padre, madre, hijos, de conformar ese grupo en nuestros hogares, conocido como familia. Padre, queremos pedirte perdón si como familia te hemos fallado. Queremos, oh Dios, reconocer una vez más que tu propósito es mantener la unidad familiar. Y te pedimos perdón por las veces que hemos estropeado tu santo propósito. Señor, ante cualquier enemistad, ante cualquier asomo de ruptura, de divorcio, de separación, te imploramos, oh Dios, que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador por excelencia, obre en cada pareja, hombre y mujer, reprendiéndonos de todo pecado, reconociendo si hemos pecado, arrepintiéndonos de haber pecado y pedirte perdón a ti y conciliarnos allí en el hogar, esposo, esposa, padres, hijos. Santo de Israel, quedamos en tus manos, porque el propósito tuyo, bendito Dios, es que como familia igualmente disfrutemos en tu reino. Gracias por tu palabra. Bendice a cada familia. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias. En el santo nombre de Cristo.